¿Cómo vivir la visita del Papa Francisco y su importancia para Colombia? Son los aspectos que nos compartirá en su intervención el señor arzobispo de Medellín y gran canciller de la Universidad Pontificia Bolivariana, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Monseñor, tiene usted la palabra. Los saludo muy cordialmente a todos, a los señores embajadores Guillermo León Escobar y Juan Gómez Martínez, al señor rector y demás directivos de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quienes agradezco la acogida para este encuentro, y de un modo particular los saludo a todos ustedes, señores y señoras periodistas, que se disponen a cubrir la próxima visita del Papa Francisco en Colombia. Me alegra mucho que hayan querido participar en este encuentro que nos permitirá conocer mejor lo que es y lo que significa la visita de un Papa a un país y concretamente a nuestro país. Yo espero que el trabajo de esta mañana les aporte buenos elementos para el cubrimiento de este y también de otros eventos eclesiales y que les ayude a ustedes mismos a vivir todo lo que entrañan en su dimensión cultural, social y religiosa los viajes de un Papa. Me detengo en el tema que me han propuesto. Y por lo tanto, comencemos preguntándonos qué es una visita apostólica. Y yo entraría en el tema indicando que las visitas son una institución social, prácticamente presente en todas las culturas y en todos los pueblos desde la más remota antigüedad. La visita es una acción de solidaridad, de cortesía, o de realización de distintos fines, que nos lleva a la casa de un familiar, de un amigo o de una persona con la que tenemos interés de encontrarnos. En la vida ordinaria son frecuentes y comunes las visitas. La visita marca un periodo de permanencia variable fuera de nuestro lugar de residencia para lograr un fin concreto. Según las culturas, se han establecido incluso normas y protocolos para la realización de las visitas. Y aún en la vida cotidiana manejamos ciertos protocolos para esas visitas. Se hacen visitas especialmente a los parientes o a los amigos en una ocasión especial. Se visitan los enfermos. Se visitan aquellas personas que viven una alegría o que tienen una especial necesidad. En la Biblia aparece Dios valiéndose de esta institución para mostrar su cercanía a la humanidad. Es lo que se llama la pedagogía o la sincatábasis divina, de usar las costumbres y las realidades nuestras para mostrarnos su compromiso con nosotros. A los israelitas, en medio de la aflicción y de las privaciones de la deportación en Babilonia, a través de Jeremías, Dios les asegura: yo los visitaré. Y así nos encontramos con que la visita es una figura frecuente en la Biblia con la que Dios indica su solicitud y su amor de Padre que se acerca a su pueblo. En la Biblia tenemos relatos de las visitas de Dios
a Adán, a Noé, a Abraham. Pero el compromiso de Dios con su pueblo aparece especialmente en la visita que Dios le hace a Moisés en Horeb, donde le dice: he observado a mi pueblo en Egipto y he escuchado su grito. Por eso he bajado para liberarlo de la mano de Egipto. Es toda una expresión fuerte, decir que Dios diga: he bajado para liberar a mi pueblo. Por eso Zacarías sintetiza todas las intervenciones divinas de Dios diciendo: bendito sea el Dios de Israel que ha visitado a su pueblo. Las visitas de Dios alcanzan su momento culminante en la encarnación del Hijo de Dios, en la venida de Jesús. Jesús es la manifestación, es la presencia definitiva de Dios entre nosotros. Y miren cómo expresa el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, esa venida del Hijo de Dios. Dice que plantó su tienda entre nosotros. Una expresión bellísima para decir cómo Dios se ha comprometido y se ha acercado a nosotros. La visita de Dios a su pueblo, que tiene su momento culminante en Jesús, se confía después a los apóstoles, quienes la van realizando a lo largo de su tiempo y desde el comienzo de la iglesia. Jesús los envía: vayan, y ellos van. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que mientras Pedro andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los fieles que vivían en Lida. Igualmente nos recuerda que Pablo le dice a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos presenta entonces a Pedro y a Pablo visitando las distintas comunidades cristianas en las diversas ciudades del Asia Menor. En este contexto se han establecido en la iglesia las visitas pastorales del obispo a las parroquias de su diócesis. Incluso tenemos una disposición escrita que se remonta al Concilio de Tarragona en el año 516, donde se le prescribe, se le manda al obispo que visite todas las parroquias de su diócesis. Y diríamos que estas visitas entran dentro del servicio, dentro del ministerio ordinario del obispo, como sucesor de los apóstoles que, siguiendo lo que Jesús mandó, visitaban desde el comienzo las comunidades cristianas. Todos sabemos que entre los apóstoles ocupa el primer puesto Pedro. Es muy interesante y muy hermosa la figura de Pedro. Era un pescador de Galilea, un pequeño empresario con otros pescadores, un hombre sencillo, muy espontáneo, lleno de entusiasmo, pero un hombre frágil. Y a ese lo escogió Jesús para que cumpliera la función especial de mantener unida y de animar constantemente la comunidad que él estaba fundando, la iglesia. Es muy claro, especialmente en el Evangelio de Mateo, cómo Jesús escoge a Pedro nominalmente y le encarga unas tareas específicas dentro de la iglesia. Esas tareas vienen expresadas a través de tres figuras muy dicientes. El nombre que le da el nombre de piedra o roca. Para nosotros ese nombre, Pedro, se ha vuelto un nombre de persona, pero en realidad Jesús lo llama piedra, indicando cómo es el cimiento de la construcción eclesial que él está haciendo. Después habla de entregarle las llaves,
Quien maneja las llaves es quien controla, quien dispone de las cosas. Y finalmente le dice que tiene el poder de atar y de desatar, indicando que lo que él ate o desate en la tierra será atado o desatado en el cielo. Según el Evangelio de Lucas, la misión de Pedro la presenta Jesús con estas palabras: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez confirmado, confirma a tus hermanos. Desde entonces la función de Pedro y de todos los que lo iban a suceder es animar la fe de los discípulos de Jesús, es mantener la unidad entre ellos, es impulsar la misión que todos hemos recibido de Jesús de ir y evangelizar. Pedro comenzó a realizar su misión en Jerusalén. Allí, después de la muerte y resurrección del Señor, se congregó la primera comunidad. Pero a los pocos años tuvo un gran desarrollo la comunidad de Antioquía. Y entonces Pedro fue como primer obispo de la iglesia de Antioquía. Y después, ustedes saben, se abren los caminos de la evangelización en el Imperio Romano y se llega a la capital del mundo de ese tiempo, que es Roma. Y allí llega Pablo a evangelizar y llega también Pedro como el primer obispo de Roma. Y por eso Pedro cumple allí la función que Cristo le entregó, la cumplió con su enseñanza, la cumplió con su ejemplo de vida y sobre todo con su testimonio al morir mártir entre el año 64 y 67 más o menos de nuestra era. Pero cuando muere Pedro, no se acaba Pedro y no se acaba la misión de Pedro. Vino Lino, Cleto, Clemente, Evaristo y siguieron los sucesores. Desde entonces, quien se nombra para ser obispo de Roma es el sucesor de Pedro y sigue cumpliendo la misión de ser piedra, de atar y desatar, de manejar las llaves que Cristo le confió a aquel apóstol. Hasta ahora, en estos 2000 años de historia, Pedro ha tenido siempre un sucesor. Actualmente tiene el sucesor número 266 en el Papa Francisco. Y cada papa, cada sucesor de Pedro, va buscando los medios más eficaces para realizar la misión que recibió. Por eso los papas realizan distintas iniciativas, hacen diversas actividades, escriben encíclicas y otras cartas, y también realizan viajes para visitar las diversas comunidades eclesiales. Y es esto lo que llamamos las visitas apostólicas de los papas. Desde el comienzo, los sucesores de Pedro han ido visitando alrededor de Roma comunidades eclesiales. Las visitas de los papas quedaron interrumpidas en 1812, cuando el Papa Pío VII fue llevado por Napoleón al exilio forzado de Fontainebleau. Desde entonces los papas se declararon prisioneros en el Vaticano. Y solamente a partir de Pío XII empiezan a hacer algunas salidas fuera del Vaticano, las primeras muy tímidas. La primera la hizo el Papa Pío XII dentro de la misma ciudad de Roma, en el momento más duro y difícil de la Segunda Guerra Mundial. Luego el Papa Juan XXIII hizo ya un viaje fuera de Roma. Fue a Asís y a Loreto. Se fue en tren una jornada de un día.
fue el Papa Pablo VI quien comienza los viajes en el extranjero. Pablo VI pensó esos viajes como un medio, un instrumento muy oportuno para el Papa dentro de las circunstancias del mundo actual para cumplir su misión. Ya había una gran conexión entre todos los pueblos de la tierra a través de los medios de transporte y de comunicación. Y por eso Pablo VI pensó en unos viajes simbólicos. Pablo VI hizo 9 viajes. El primero, durante la realización del Concilio Vaticano II, a Tierra Santa. Él quiso ir como a conectarse con la persona del Señor allí en el lugar donde había vivido y a pedirle la gracia de orientar la Iglesia en un tiempo nuevo que comenzaba con este concilio. Después hizo otro viaje simbólico en 1964 a la ONU. Era como visitar de una vez a todos los pueblos de la tierra. Hizo luego 2 viajes ecuménicos, es decir, para encontrarse con los dirigentes de distintos grupos, iglesias o confesiones religiosas, como indicando la Iglesia Católica tiene que trabajar la fraternidad, tiene que trabajar la unidad con todos los hombres y especialmente con los que creen en Dios. E hizo finalmente 5 viajes simbólicos, uno a cada continente. Y el viaje a América nos correspondió a nosotros, cuando con motivo de un congreso eucarístico vino a Bogotá en 1968. Pablo VI también comenzó los viajes a las ciudades de Italia. Y comenzó otra cosa muy significativa, las visitas pastorales, las visitas apostólicas a las parroquias de Roma. Siendo el Papa el obispo de Roma, tenía él la obligación de visitar las comunidades cristianas de la ciudad de Roma. Luego viene el Papa Juan Pablo II, que tiene el récord de las visitas apostólicas. A lo largo de sus 27 años de pontificado, realizó 146 viajes dentro de Italia. 146 viajes dentro de Italia y 104 viajes al extranjero, en los que visitó unos 130 países. El primer viaje de Juan Pablo II al exterior fue a México. Y allí el Papa se encontró con la gran posibilidad de estas visitas apostólicas a los países y se encantó también con México, al que visitó 4 veces más. El último viaje del Papa fue ya muy enfermo a Lourdes para ponerse él mismo y poner la iglesia a los pies de la Santísima Virgen. Benedicto XVI hizo 25 viajes internacionales y 24 visitas apostólicas a diócesis de Italia. El Papa Francisco hasta ahora ha realizado 5 visitas apostólicas a diócesis de Italia y 18 viajes internacionales. El viaje que va a realizar a Colombia es el número 19. Y para este año está previsto que visite también India y Bangladesh. Esta semana recibimos la noticia de que en enero piensa visitar a Chile y a Perú en América Latina, a la que probablemente volverá en el 2019 para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Es probable que el Papa visite también a Irlanda el año entrante con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Diríamos que los viajes internacionales del Papa para hacer visitas apostólicas a los países y a las diócesis o iglesias particulares del mundo es ya algo establecido que se va realizando según las necesidades y según las posibilidades.
¿Cuál es el sentido de las visitas apostólicas de los papas? Juan Pablo II definía la visita apostólica como una peregrinación al santuario viviente del pueblo de Dios. Es una expresión muy bella para decir cómo él encontraba en cada pueblo, en cada grupo humano, un santuario al que llegaba peregrinando. Y miren que fue Pablo VI el que instauró el gesto que también conservó el Papa Juan Pablo II de besar la tierra en el momento en que llegaba a un país. Era un beso al rostro de una comunidad en cada país. El Papa viaja ante todo para anunciar el Evangelio. Es el primer objetivo, el primer fin, anunciar el Evangelio. En segundo lugar, para confirmar a los hermanos en la fe. Eso se lo ha confiado Cristo, confirmar en la fe. En tercer lugar, para confortar las comunidades eclesiales según las circunstancias o situaciones que vivan. Y por eso los viajes en muchas ocasiones responden a necesidades particulares y tienen un mensaje propio para esas situaciones. Luego el Papa viaja para tener un contacto con la vida eclesial, para conocer cómo vive la Iglesia. El Papa viaja para animar los agentes de evangelización. Viaja para consolidar la unidad, para conocer, para compartir la realidad que vive cada iglesia, que vive cada comunidad humana que visita. La geografía de los viajes del Papa coincide con los grandes eventos eclesiales, con las situaciones o necesidades de los pueblos o con los mismos intereses apostólicos del Papa. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a ir a las periferias y por eso él mismo quiere continuar este proceso de evangelización a través de visitas apostólicas. Es un esfuerzo de ofrecer el Evangelio a toda la humanidad. Es una manera de sintonizar con las pruebas y con las esperanzas de los hombres y mujeres de todos los lugares del mundo. En todas las visitas hay unos elementos comunes. Por ejemplo, hay siempre celebraciones litúrgicas, especialmente de la Eucaristía, pero también puede haber celebraciones de otros sacramentos. En segundo lugar, en toda visita apostólica hay un mensaje. Hay un mensaje. Ese mensaje ordinariamente es para un país y él lo va desarrollando en las distintas ciudades. Esto lo vemos ya cuando el Papa ha establecido los temas que va a tratar en cada ciudad. Por ejemplo, en Bogotá va a tratar el tema de la vida y la paz. En Villavicencio se va a referir a la reconciliación con Dios, a la reconciliación entre los colombianos y a la reconciliación con la naturaleza. En Medellín, el tema que tratará el Papa será el de la vocación cristiana como discipulado. Es un tema que el Papa Francisco tiene muy adentro porque él tuvo un papel muy importante en la conferencia del Episcopado Latinoamericano realizada en Aparecida, donde se llegó a concretar la nueva evangelización como un proceso de discipulado misionero. Y por eso el Papa quiere traer a Medellín ese tema. En Cartagena, el Papa quiere hablar sobre la dignidad humana y los derechos humanos en torno a esa figura excepcional que tenemos de San Pedro Claver. Entonces, en las visitas apostólicas hay celebraciones litúrgicas, hay un mensaje, pero hay también, en tercer lugar, encuentros con personas y grupos. Por ejemplo, en su visita aquí, el Papa se va a encontrar con los dirigentes del país, se va a encontrar con todos los obispos de Colombia,
se va a encontrar con con los representantes de los obispos de América Latina, es decir, los obispos que ocupan cargos en el CELAM. Se va a encontrar con jóvenes en Bogotá, va a tener un encuentro con afrodescendientes y con indígenas en Cartagena, va a tener un encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos y seminaristas en Medellín. Después, en las visitas apostólicas hay signos. Un signo habla mucho más que las palabras. Y así los papas siempre han buscado tener un momento en el que con un signo dicen algo muy, muy fuerte que ellos quieren decir. Sabemos, por ejemplo, el Papa va a visitar un barrio muy pobre en Cartagena, y aquí en Medellín va a visitar el Hogar San José, que es una casa que tiene más de 100 años para la protección y el acompañamiento de niñas y niños que carecen de un hogar o de un hogar completo. También durante las visitas apostólicas hay momentos de encuentro con el pueblo. Todos los papas lo han procurado hasta donde les es posible el encuentro con una multitud. Y en ese sentido son muy importantes que se tienen como actos oficiales los recorridos en papamóviles. Allí el Papa permite que lo vean, que lo conozcan. Él se acerca a las personas que puede, a veces manda parar el vehículo y él mismo toma un niño o abraza a un enfermo. Son signos, pero son verdaderos encuentros con toda la comunidad humana. Y finalmente en las visitas apostólicas puede haber iniciativas personales y particulares del Papa. El Papa es muy libre, el Papa Francisco es muy espontáneo. Él puede tener en cualquier momento que ve cualquier circunstancia, cualquier cosa, una iniciativa. Todos recordamos cuando el Papa Juan Pablo II en Popayán interrumpió todos los protocolos y dejó que se le acercara a él un indígena y que le dijera todo lo que quería decirle. ¿Qué importancia tiene para Colombia esta visita del Papa? Ahora en la rueda de prensa yo enfatizaba que es una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, de revisar y proyectar nuestra vida a nivel personal y colectivo. Es un momento en el que como que se conjura la rutina ordinaria en que vivimos y podemos abrir los ojos y entender quiénes somos, en qué parte del camino vamos, hacia dónde queremos llegar, la necesidad que tenemos de unirnos y de trabajar en común hacia metas comunes. Es el momento de revisar nuestras fallas, de ver los problemas que nos aquejan y de juntos entender que hay una posibilidad para la responsabilidad común, para la unidad y para la esperanza. El viaje del Papa depende de nosotros mismos, de lo que hagamos de este viaje, de esta visita apostólica. El Papa trae siempre un mensaje que apunta a promover la solidaridad, la responsabilidad social, la reconciliación, la esperanza. Son valores esenciales en los que se asienta una sociedad. Cuando fallan esos valores, falla toda la estructura social. La visita del Papa no se puede mirar como un evento político. Sería desnaturalizar lo que el Papa es y lo que el Papa quiere hacer. Tampoco se puede manipular con fines ideológicos o con intereses personales. Pienso que sería pues una ofensa a un huésped, a un visitante. Malinterpretar su figura y su misión. Pero ciertamente la visita del Papa nos llamará a asumir un compromiso de transformar nuestra sociedad para que vivamos realmente nuestra dignidad de seres humanos, para que potenciemos la estructura social corrigiendo unas plagas terribles que tenemos: la mentira, el individualismo,
la injusticia social, la corrupción y la violencia. Son plagas nefastas que se han adaptado a nuestro modo de vivir y las hemos venido tolerando, con perjuicio de todos nosotros, a nivel personal y a nivel social. El Papa pondrá a Colombia en los medios de comunicación de todo el mundo. Es una ocasión para que nuestro país sea conocido, para que se vea nuestro proceso histórico, nuestros esfuerzos por construir una sociedad buena. Es una ocasión para que se unan a nosotros tantos colombianos dispersos por todo el mundo que vivirán con Colombia esta visita del Papa Francisco. Para la Iglesia Católica, que agrupa la mayoría de los colombianos, es la ocasión de renovar y de reforzar la fe en Cristo, de tal manera que potenciemos los procesos de discipulado que tenemos en marcha y cada uno de nosotros se comprometa a vivir con más decisión, con más coherencia, con más alegría, la forma de realización que nos propuso Cristo. El modelo Cristo no está superado. Cristo es el hombre ideal, es el paradigma de la humanidad. Si alguien quiere ser feliz, si alguien quiere ser libre, si alguien quiere situarse adecuadamente en el mundo, si alguien quiere entablar relaciones armónicas con los demás y con la naturaleza, tiene que aprender a vivir como Jesús de Nazaret. Esa propuesta es válida y esa propuesta la quiere potenciar la Iglesia durante esta visita del Papa. Por eso tenemos que aprovechar el momento como una ocasión para ser más plenamente humanos. Ser cristianos significa ser más humanos, ser más libres, ser más felices. Para nosotros los católicos, la visita del Papa, en último término, es una visita de Dios que nos consuela, que nos anima, que nos llama a realizarnos plenamente. También para la Iglesia la visita del Papa es una experiencia de unidad, tanto dentro de las diócesis de nuestro país como con todas las diócesis del mundo. La estructura de la Iglesia es muy original y muy interesante. Algún político con el que viajaba en avión en una ocasión me decía cómo pudiéramos poner la estructura de la Iglesia en los países, y le dije imposible. La organización de la Iglesia parte de la realización de la única Iglesia de Cristo, de un modo original, en cada diócesis, adaptándose a las circunstancias, a las características, a la idiosincrasia de los pueblos en cada lugar de la tierra, pero al mismo tiempo en una comunión permanente que realmente se mantiene por la presidencia y por el servicio del sucesor de Pedro. La visita del Papa es una visita apostólica, una visita pastoral, una visita de evangelización. Por eso en la rueda de prensa enfatizaba el aspecto educativo de la visita papal. Hay un texto de Pablo VI que nos presenta muy bien lo que es la visita apostólica del Papa a un país. Dice Pablo VI: el Evangelio continúa. La visita es un acto de apostolado, un acto de presencia de quien es responsable del gran anuncio de la salvación. Es una intervención autorizada para hacer operante el designio de la redención, que es precisamente una visita sorprendente de Dios a la humanidad. La visita quiere ser una animación, un despertar, una llamada a una conciencia nueva, una invitación a un compromiso por el bien de todos. Es la hora de vencer el sueño de las costumbres rutinarias. Es la hora del espíritu vivificante. Es la hora de un fuego nuevo. Termino con esta pregunta: ¿cómo vivir la visita del Papa? Yo diría, abrirnos con alegría, con amor, con esperanza
a esta experiencia que es siempre nueva. Estamos preparando con mucho cuidado la visita del Papa. En el Vaticano lo cuidan todo, detalle a detalle, minuto a minuto. Sin embargo, nadie sabe cómo saldrá la visita del Papa. Es un momento en el que el Espíritu puede romper los esquemas. Y por eso nosotros no tenemos que andar con prejuicios, sino con una apertura en la alegría y en la esperanza. Yo diría también que la visita no puede ser solamente un evento de 4 días en los que todos los medios de comunicación nos traen noticias sobre la presencia y la actuación del Santo Padre. No, la visita del Papa ya empezó. Aquí estamos reunidos porque Él viene, Él de alguna forma está viniendo y con Él está viniendo el mensaje del Evangelio. La visita del Papa debe suscitar reflexión y compromiso en todos. Hay algunos que, por un motivo u otro, desconfían o se oponen a la visita del Papa. Eso nos hace mal. Dejémonos llevar por una experiencia que promete muchas cosas buenas. Como ya se ha promovido con estudiantes, con profesionales y dentro de las instituciones de la Iglesia, tenemos que seguir haciendo momentos de reflexión y de proyección de la visita del Papa. Pienso que especialmente para ustedes, queridos periodistas, es una gran oportunidad. Los invito a vivir la visita no solo como un trabajo profesional muy importante y como un servicio a la sociedad, sino como la posibilidad de involucrarse ustedes mismos en un movimiento que busca promover la verdad, la solidaridad, la libertad, la justicia. Siempre estos valores que desde Juan 23 están marcando el proyecto de un mundo nuevo que quiere impulsar la Iglesia. Yo los invito, queridos periodistas, a que se dispongan ustedes mismos a recibir un mensaje del Papa, un mensaje de Dios, una gracia de Dios, una experiencia de amor de Dios para ustedes, para sus vidas, para sus familias y para sus empresas de trabajo. Yo tengo mucha esperanza en la visita del Papa. Yo estoy seguro que Dios hará grandes cosas en medio de nosotros. Caminemos todos en esta dirección. Muchas gracias.